Muy bien. Juan Ignacio, Carlos, gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Buenos doctor. días. Buenos días, buenos días. Elizabeth, Malay, Karina, Rodrigo y compañeros. Eh, bien, por aquí estamos y listos para la filosofía. Sí, muy bien, correcto. Sí. ¿Cuál vamos a hablar? ¿De la filosofía presocrática o de la otra? Bien, sí. Pues miren ustedes, primero esperar que todas y todos estén bien, ¿no? Que eh, no haya sorpresas el miércoles en el Estadio Azteca y que podamos ir a Qatar. Entonces, a seguir con el show global de la comercialización del fútbol. Es que así como están jugando, no tiene sentido. Sí, hablando del tema de la ética, dice un amigo el pasado miércoles o jueves que jugaron contra Estados Unidos, eso está arreglado. Esos partidos están arreglados. ¿Ustedes creen que están arreglados? Hay un cierto arreglo para que, digamos, las 3 selecciones que van a organizar el Mundial del 2026 califiquen al Mundial. O sea, en el entendido de que no vamos a sufrir dentro de 4 años porque al ser país anfitrión, pues no va a haber eliminatorias, ¿no? Entonces, yo creo que lo de anoche fue clave porque pues, México está a un paso de la calificación, ¿verdad? Y yo creo que no va a haber, no va a haber mayores sorpresas. Pero No sabría decir si esté arreglado, ¿no? Creo que implica, puede haber una intención, pero implicaría sumar n número de voluntades y creo que eso no se puede controlar todo, ¿no? Habría alguien que dijera, me quisieron comprar, ¿no? Sobre todo de las selecciones centroamericanas. eh, vamos a ver. Aquí también tenemos otro tema, bueno, ese que ha inundado la corrupción diferentes ámbitos y uno de esos ámbitos pues es lamentablemente el fútbol, ¿no? Vean, por ejemplo, es inexplicable cómo en el partido de eh, eh, Perú contra Uruguay, eh, el portero se mete a la portería y detiene el balón y es dudoso. O sea, el portero de Uruguay está dentro de la portería y está teniendo el balón así y parece que el balón entra a la portería. Hay que aclarar que la regla es que el balón rebase completamente toda la circunferencia, no solo una parte del balón, sino todo el balón, rebase la línea de meta, ¿no? Y sin embargo, el árbitro no quiso ni revisar la jugada y marcó que no era gol. Y con eso, Perú se acercaba a la calificación porque este miércoles tiene un partido decisivo en Perú. Con esa no anulación del gol, Uruguay calificó al Mundial. Y después, cuando ponen la imagen así de costado, se ve que el balón aparentemente, pasa la línea. No estoy seguro si de manera completa, pero se ha armado en las redes sociales globales así un escandalazo impresionante. Hay dos tomas, ¿no? Sí, En una sí se ve que entra completamente, se ve que el portero entra por lo menos 40 centímetros de la línea de gol. el En portero una. sí. Y en la otra toma no está muy claro si entra o no entra. Sí, Entonces, efectivamente. creo yo que lo importante, al final de cuentas, y de lo que he hablado del diplomado, es de que conozcamos otras cosas, ¿no? Creo que aquí sí cuenta mucho saber de física para poder saber un poco cómo se ve en perspectiva, para poder determinar este tipo de cosas. Y creo que es un problema de la ética a veces cuando dicen, no, tú estudia lo que vas a practicar de por vida, ¿no? Sacrifícate para estas cosas. Y creo que eso está mal porque nos limita muchas otras cosas, ¿no? O sea, nos estaríamos perdiendo casi todo, porque al final de cuentas lo que estudiamos
pues aplicamos una mínima parte, solamente que es la base de la construcción de la persona, ¿no? Pues creo que ahí es interesante. Sí, tiene razón, ¿no? Y el tema es que hay VAR, o sea, hay la verificación de arbitral, entonces grabada, es decir, se tiene que verificar y eso asegura la legalidad. O sea, es un comportamiento poco ético del árbitro o de los que manejan el VAR que no revisen la jugada, porque para eso está. A ver, Carlos. Buen día, doctor. Un gusto. Pues, Compañeras, compañeros, buen inicio de semana. Pues ahora sí que entrando de lleno al tema de la ética aplicada a este evento deportivo, pues habría que valorar por qué la FIFA, que es quien regula y administra los cuerpos arbitrales, toma esa decisión, ¿no? Por un lado tenemos a Uruguay, que por cierto ayer tuvo un referéndum muy interesante que habría que también comentar sobre esa situación, doctor. Y por el otro lado, que tiene un presidente de corte conservador, mientras que Perú tiene un presidente de corte progresista de izquierda que ha sido muy cuestionado. Entonces, pues la FIFA jugando a dónde quedó la bolita, ahora sí que literalmente dónde quedó la bolita, parece que beneficia o sus dados están más cargados con el presidente Lacalle que con el presidente Castillo en Perú, ¿no? Y por el otro lado, tenemos la situación, así como en nuestra Constitución, el artículo primero nos habla del principio pro persona, habría que decirle a la FIFA que hay que aplicar el principio pro deporte, ¿no? El beneficio que genere más competencia, que participen los que no han participado, y si vemos la trayectoria tanto de Uruguay como de Perú, creo que Perú ha participado menos veces que Uruguay en los mundiales, y evidentemente, como lo mencionaban tanto Juan Ignacio como tú, doctor, al inicio de esta conversación, es que el fútbol no está exento de corrupciones, ¿eh? Y el hecho de que no se quiera admitir siquiera la revisión es como si no se quisiera admitir en un juzgado una demanda, mi estimado doctor. ¿Es cuánto? correcto. Sí, claramente deja esta percepción, además de que hay ahí unos arreglos oscuros, ¿verdad? Como cuando eh, eh, en la calificación al Mundial de Sudáfrica, claramente un jugador francés, Thierry Henry, metió la mano, ¿no? Detuvo la pelota con la mano y luego metió el gol con el cual calificó Francia al Mundial en contra de Islandia, me parece que era. Entonces, y no, lo vio todo el mundo menos el árbitro. Entonces, lo que ocurrió después es que nosotros cobramos venganza porque le ganamos a Francia en Sudáfrica, ¿no? Y le ganamos como 3-1, una cosa así. Entonces, bien, sí hay estos comportamientos. A ver, Juan Ignacio. Es que ahorita que estamos hablando de deporte, de ética y de corrupción, parece increíble, ¿no? Creo que la FIFA se enoja con México porque el México, el aficionado México, porque el aficionado mexicano grita, ¿no? Le dice, es que esto es homofóbico. Sin embargo, le da eso, máximo evento deportivo a un país donde las mujeres no tienen el estatus de ser humano y donde donde la homosexualidad está penada y está castigada como delito, ¿no? Creo que, o sea, esos dislates entre una postura y otra me parecen dignos de análisis, ¿no? En cuanto al Sí, plano de lo que estamos hablando. Y otra cosa de lo que creo que puede ser reflejo, lo que pasó hace unas semanas en Querétaro, ¿no? Todo el mundo esperaba que las autoridades del fútbol desafiliaran al equipo, no lo hacen, porque entiendo que esto es un negocio también y que tienen que cuidar a sus socios y sus inversiones, y entonces hay una reacción del público, ¿no? Y dice, pues ahora vamos a gritar
para que dejen a México sin mundial, y porque no hiciste lo que yo pensaba que podrías hacer de acuerdo a lo que sería como la ética pública, ¿no? Sancionar de manera fuerte estos eventos de violencia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esto se vuelve cultural? Y esto que estamos hablando del deporte puede ser reflejo de cómo somos como sociedad, no solo en México, sino a nivel global. Estas reflexiones. No, sí, sin duda. Bueno, pues tenemos esta problemática y aquí es donde aparece también el tema de las garantías, ¿no? Porque las garantías están diseñadas o deben estar diseñadas precisamente para reforzar la legalidad, la constitucionalidad, los derechos y la conducta ética, ¿no? Es decir, la conducta ética y los códigos de ética lo que hacen es reforzar la legalidad o deberían reforzar la legalidad. Entonces, bueno, tenemos ahí estos aspectos. Bien, pues yo creo que estamos en un terreno muy ancho, muy largo, en el de la ética en general, el de la ética jurídica en particular y la ética judicial, pues específicamente, ¿no? En materia electoral. Y aquí pues habría muchas cosas que decir, diversas formas de abordar esta temática. Y yo creo que tenemos pues referentes tanto de conceptuales como históricos y también en el marco jurídico, porque la pregunta ya digamos desde una perspectiva más formal sería de dónde podemos extraer los preceptos o las indicaciones éticas para el ámbito judicial y en particular para el ámbito judicial electoral. Entonces, yo les propongo hacer hoy un viaje rápido por estos territorios, por una parte de recordar algunas nociones, algunos conceptos, por otra parte, pues nada más constatar una vez más que la ética ha sido una preocupación eterna, ¿no? Siempre presente a lo largo de las culturas, de las civilizaciones y por supuesto del presente. Y que en materia jurídica y judicial y en particular electoral, pues tenemos también importantes desarrollos y marcos de referencia, pues, no solo los códigos de ética, sino en las leyes, en la Constitución, hay elementos que remiten a principios claramente éticos, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Y en una segunda, vamos a hacer un ejercicio para salirnos de la caja. Vamos a seleccionar, he encontrado algunas preguntas, vamos a apuntar unas 5 preguntas y armamos un debate, ¿no?, entre nosotros en la segunda parte de la sesión, si les parece bien. Vamos a formular unas 5 preguntas. Las vamos a pensar un poquito y vamos a pedirle aquí a nuestros 2 compañeros, a Carlos Oropesa y a Juan Ignacio Bilbao, que nos ayuden a moderar, a conducir este debate, ¿no? A ver, que unos y otros puedan opinar, unos a favor y otros en contra, como lo sientan, pero también de acuerdo con sus criterios y para animar la discusión, la conversación. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Yo creo que, como decíamos, tenemos históricamente, bueno, primero tenemos la noción, como ya habíamos dicho en otras ocasiones que nos hemos encontrado en este mismo espacio, ¿no? Hemos trabajado con la noción de las nociones de ética, las hemos distinguido en relación con la moral, por ejemplo, claramente, y yo quisiera pues que lo tuviéramos muy presente, ¿no? Estos conceptos
decir, bueno, hay que distinguir entre ética y moral, ya habíamos comentado. Pues la ética es como, digamos, la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el tema de la ética. Hay, pues, muchos, pero muchos conceptos, solo para, pues, si quisieran ustedes recordar algunos, los pueden encontrar en diversos libros, pero para algunos, pues, la ética es la parte de la filosofía que estudia la vida moral del hombre, es decir, su comportamiento libre, de una disciplina filosófica que estudia, pues, el bien y el mal, como habíamos dicho en otra ocasión. Es también una rama de la filosofía práctica aplicada para estudiar el comportamiento moral de las personas en la sociedad. Esto se repite en muchas nociones y hay quien distingue entre, pues, ética, ya habíamos dicho, deontología, ¿no?, axiología, y hay quien sigue sosteniendo que, pues, la ética se divide, digamos, en axiología y deontología. Entonces, axiología porque es el estudio de los valores y la deontología porque es el estudio de los valores aplicados a las prácticas profesionales. Entonces, cuando se dice ética judicial, con mucha frecuencia se hace referencia o se pretende hacer referencia a la práctica judicial, de los servidores públicos en particular. Deberíamos también incorporar, por supuesto, a los abogados litigantes y a todos los sujetos electorales que participan en el proceso electoral. Entonces, yo creo que esta es una buena, un punto que hay que tener presente. Es decir, cuando se dice ética judicial electoral, por ejemplo, entonces lo que se refiere es sobre todo a los comportamientos profesionales de los sujetos electorales, o sea, de los ciudadanos, de los partidos, los candidatos y los servidores públicos, sean administrativos o judiciales, que participan, que tienen que ver con el tema electoral. Hoy, pues, los operadores de radio y televisión, de las redes sociales, los influencers, las empresas que manejan estas redes, y desde luego también, pues, centralmente el papel del juez. Entonces, más adelante voy a hacer referencia a un debate que tuvimos la semana pasada en el encuentro académico del Poder Judicial de la Federación en estos tópicos, ¿no? Particularmente en el tema de las redes sociales, que ahora que se está reelaborando el Código de Ética Judicial del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues también ya hay varios debates al interior del tribunal y tratando de captar también puntos de vista de la ciudadanía y del entorno externo al tribunal para incorporar ya estos elementos de qué sí y qué no se vale hacer cuando se es juez o magistrado, o en relación con los justiciables en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Los magistrados pueden tener amigos en Facebook, pueden tener o deben tener dos perfiles, uno como magistrados y otro como personas ciudadanas, digamos, civiles, ¿no? Pueden hacer este desdoblamiento, lo deben hacer, o su función es, digamos, todo el día, dado que todos los días y horas son hábiles durante los procesos electorales, su identidad es una sola y no debieran de tener amigos, ¿no?
en Facebook, simple y llanamente no. O sí. Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a reservar para más adelante, ¿no? Pero por lo pronto, tener presente que el tema de la deontología es, digamos, la ética profesional, la ética de las profesiones. Porque la otra, la axiología, en términos de los valores, está en todo el derecho, desde el artículo 1 de la Constitución hasta el 130 o el 136, en todos. Hay, sobre todo aquellos que contienen derechos y principios, una carga evidentemente moral, la moralidad política, aquello en lo que creemos, que es lo que se refleja en las leyes y que las leyes regulan. O sea, yo he venido sosteniendo que el derecho constriñe conductas y las orienta para lograr determinados fines que son valiosos, y esos fines valiosos son parte de la moralidad política de una sociedad políticamente y jurídicamente organizada, ¿no? A los propósitos o los fines que perseguimos, pues están en la Constitución, están en el artículo 3 de la Constitución, la democracia, ¿no? Está en el artículo 25 y 26 de la Constitución, el desarrollo sustentable, ¿no? Un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, ¿no? Entre las clases sociales. Está en el artículo 123, trabajo pero digno, con un salario remunerador. Está en el artículo 39 de la Constitución, o sea, es un desarrollo y democracia con soberanía nacional en un mundo globalizado, interdependiente, pero donde seguimos dependiendo de la lógica de las elecciones, de la voluntad popular para integrar la representación política. Y esto, visto desde la perspectiva de la ética, pues es claramente en axiología tiene una connotación moral política, ¿no? O sea, nosotros creemos en esos valores y los trasladamos por la vía de la función legislativa a la Constitución. Todos los convenios internacionales están plagados de compromisos éticos, en el sentido de valores axiológicos, porque las comunidades, por ejemplo, interamericanas, creemos en esos valores. Creemos en lo que dice la Declaración Universal, los pactos de derechos humanos o la Convención Americana. Creemos en las convenciones internacionales especializadas, o sea, en los derechos de las mujeres, de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas que sufren discapacidad, de las personas en condición de vulnerabilidad. Todo esto forma un etos. Para algunos este etos es un reflejo, digamos, ya convertido en patrimonio cultural, ¿sí? Patrimonio cultural intangible, vamos a decir, de las ideas, de las creencias, de los valores de nuestra civilización en el mundo, en este caso occidental, que es, pues claramente desde la perspectiva de las religiones, un mundo cristiano, protestante o católico, mayoritariamente, ¿no? Con respeto a todas las expresiones religiosas minoritarias, mientras que estamos viendo del otro lado del mundo, si me permiten ustedes hacer esta inflexión, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Como años antes entre Rusia y Chechenia, ¿no? Es un conflicto, digamos, cultural. Es un conflicto intracivilizacional. Es un conflicto incluso con rasgos o matices o aspectos religiosos. Porque estaba leyendo ayer, antier, que
esta reiteración de que el patriarca ruso, de los cristianos ortodoxos, ¿no? El patriarca Kirill, con K, Kirill, pues ha venido respaldando desde el año 2000, diciembre del 99, el ascenso al poder de Vladimir Putin y su guerra santa, digamos, ¿sí? En este mundo ruso de los cristianos ortodoxos que consideran infieles a los cristianos no ortodoxos, ¿no? A los católicos, a una parte de los católicos y también, pues, por supuesto que a los musulmanes. Pues lo que hicieron los rusos en Chechenia hace algunos años fue también destruir la ciudad de Minsk, como acaban de destruir esta ciudad tan importante en el mar costera en Ucrania, también por intereses económicos. Entonces, hagamos notar que estamos cargados de esos conflictos que son, digamos, cuando decimos de moralidad política o de valores o axiológicos, es porque hacemos referencia a creencias fuertemente acendradas. De hecho, la palabra moral procede de la raíz latina mores, que quiere decir costumbre. O sea, son costumbres acendradas. Recuerden ustedes que la costumbre es una fuente del derecho. La costumbre, ¿se acuerdan en nuestras clases de la licenciatura que nos decían que la costumbre se formaba por la opinio iuris y la inveterada consuetudo, Carlos, ¿no? Sí, opinio iuris e inveterada consuetudo. O sea, son costumbres en las que creemos. Costumbres en las que creemos. La moral son costumbres en las que creemos. Y esas costumbres, creemos en ellas porque, dicen unos, porque tenemos una idea de que son buenas. Otros dicen, sí, son buenas porque nos convienen, porque nos reportan utilidad. Y así es posible que en la historia, pues desde China hasta la China antigua hasta nuestros días, desde Lao Tse, Confucio, Mencio, ¿sí? Pasando por la India, ¿no? Y llegando al mundo, sí, el mundo medieval. Bueno, por supuesto, Grecia y Roma, toda la filosofía presocrática, socrática y postsocrática que ustedes ya han estado revisando, ¿no? Desde Homero y desde Tales de Mileto, todos los sabios griegos, hasta Pitágoras y su teoría de las 7 esferas, ¿no? De las reencarnaciones, de la teoría de Platón, de Sócrates, pues de los hombres de oro, de plata y de bronce, e incluso de las formas de Estado y las formas de gobierno, de la democracia a la oligarquía y a la dictadura, ¿no? Formas de gobierno que planteó Aristóteles, todas estas están involucradas o tienen que ver con elementos claramente morales, de moralidad política en términos de creencias sobre costumbres, que se van formalizando y se van haciendo ley. La costumbre es una fuente del derecho, absolutamente. Entonces, en esta historia de cómo se ha ido construyendo la civilización, pues estas mores, estas costumbres fundamentales en las que se cree, están en el fondo de los comportamientos y de las ideas, ¿no? Del pensamiento. Entonces, de las creencias. Nosotros, en el mundo moderno, pues lo que hemos hecho es trasladar a un pacto constitucional, a unas
normas escritas esas creencias, para darles un mayor grado de certeza, de seguridad y de viabilidad, ¿no? Pero sí creo, pues, que el sistema jurídico, pues, digamos, reposa sobre un conjunto de creencias básicas. Y esas creencias que son costumbres, que están fundadas en costumbres, en prácticas, sobre las que reina un consenso más o menos amplio, vamos y las colocamos en las constituciones, en las leyes, en las convenciones internacionales y en los códigos de ética también. Entonces, el tema del juez, su independencia, su imparcialidad y las virtudes, ¿no?, desde un punto de vista deontológico, que debe de caracterizar a un juez, pues han estado presentes a lo largo de la historia también. Es decir, el juez que no dependa del poderoso, el juez que no dependa del rico, el juez que no dependa de poderes externos o ajenos a su propia personalidad, ¿no? Que no esté supeditado, subordinado a otros intereses, pues ese juez ha estado siempre presente digamos, en el anhelo, en el deseo y en el propósito de construir o de vivir en sociedades que tengan ciertas características y ciertas instituciones nacidas de esas costumbres para evitar que se agudicen los conflictos. Así es. Y lo mismo en el mundo occidental que en el mundo mesoamericano, ¿eh? Es decir, fíjense, en el mundo europeo que mesoamericano. Remito a la película Corazón Valiente, en donde la inexistencia de un juez independiente produjo, a final de cuentas, la independencia de Escocia. Porque Corazón Valiente, ¿no?, el líder escocés, cuyas costumbres fueron mancilladas por los representantes del rey en esa parte de Escocia, pues generó, por aplicar esta ley del derecho de pernada, ¿no?, de que las mujeres, primero, antes de casarse, tuvieran que tener un vínculo, una relación o contacto con el rey o los representantes del rey, pues ese derecho de pernada, digamos, ¿sí?, como se le llamó, pues odioso a nuestros ojos hoy, y en aquel momento, pues recuerden ustedes, ese fue el motivo que condujo a Corazón Valiente, ¿no?, en esa película, a rebelarse por la ruptura de un código ético, de una costumbre, ¿no?, enfrentadas dos costumbres, la costumbre del lugar y la costumbre real, esa como norma o ley, ¿no?, que el rey imponía en sus territorios como un símbolo de dominación, de poder, de control, de dominio. Entonces, allí tenemos eso claramente representado, un conflicto ético entre dos costumbres distintas generó la independencia de Escocia. Fíjense nada más, ¿no?, la independencia de Escocia. Bueno, una independencia que ya sabemos que después depende de un convenio y de una repartición de competencias y todo, pero bueno, dentro del Reino Unido, digamos que es un mundo muy, muy especial. Pero decía yo que no nada más allí, no nada más allí. Vean, por ejemplo, el conflicto ético bueno, y en el caso de Corazón Valiente no hay un juez. El juez depende del rey. El juez depende del rey. Entonces el juez lo que hace es confirmar, ¿no? Pues es la ley del reino contra la costumbre local. Cuando se entiende que la costumbre local y el juez debe ser un juez del lugar, que conozca las costumbres y que pueda, por lo tanto, integrar la costumbre
¿no? Y las prácticas específicas en la solución judicial para impartir justicia. Pues ahí no se logró claramente, ¿no? Por ejemplo, está de este lado del mundo, decía yo, pues tenemos un fenómeno también parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quiénes eran los jueces en el gran imperio azteca? ¿Quiénes eran los jueces? Porque había toda una organización judicial muy importante, sofisticada. O sea, había juzgados de distrito y tribunales colegiados en el imperio azteca. Por supuesto que sí. Era un principio de organización, pues, vamos, del poder judicial, ¿sí? En esa cultura, en esa civilización, y hay que hacer notar que lo que ocurrió, por lo menos de la historia hasta donde la conocemos, es que, digamos, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, nuestro compañero aquí de la Escuela Judicial, que es nuestro decano, tiene toda una obra que les recomiendo mucho de historia del derecho mexicano, ¿no? En 2 tomos. Y en una edición distinta, ya en un solo tomo, ha condensado todo. Yo creo que es una de las mejores obras de historia del derecho mexicano, la del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, fíjense. Te la recomiendo mucho, porque es muy detallada y muy bien documentada. Entonces, ahí voy, Juan Ignacio. El doctor Pérez de los Reyes es de los que defiende con toda claridad esta grandeza de las culturas mesoamericanas, ¿no? De los pueblos originarios, el que es chiapaneco además, ¿sí? Entonces conoce muy bien. Entonces, él ha mencionado cómo la organización judicial en el Imperio Azteca era sofisticada. O sea, había jueces de primera instancia, colegiados, regionales, y había un tribunal central. Y ese tribunal central, para los casos en que se ponía en riesgo lo que hoy llamaremos la soberanía nacional, o sea, la integridad del territorio y del Estado, vamos, ¿no? En el mundo azteca, ¿no? Recaía en el rey. O sea, Moctezuma presidía el tribunal, lo que hoy llamamos Tribunal Constitucional. Presidía el Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes, cuando los casos eran de interés muy trascendente, ¿no? De seguridad nacional, como diríamos hoy. Entonces, los jueces también había un principio digamos, de división por materia, por cuantía, como todavía dividimos las competencias en el Poder Judicial, ¿no? Por materia, por cuantía, y una evidencia que señalan algunos intérpretes de la historia de la debilidad de ese poder judicial de los aztecas, ¿sí? Fue que cuando Hernán Cortés y Moctezuma se pasaron varios meses, por lo menos 2 meses, 3 meses negociando, varias semanas, negociando los términos de una posible arreglo y de un convenio entre la corona española y el imperio azteca, sí, el rey azteca, el poder judicial no jugó el papel que debería. Fíjense ustedes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El pueblo se lo demandó a Moctezuma. Cuando tuvo la oportunidad, le lanzó una pedrada. Cuando apareció para arengar al pueblo, los más jóvenes, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, los líderes jóvenes del ejército,
le polarizaron al pueblo, a la sociedad, y lo lincharon, le hicieron una especie, bueno, lo lapidaron, ¿no? Por lo menos le tiraron una pedrada, según las crónicas. Y con tan buena puntería que le pegaron en la cabeza y se cayó al piso de donde estaba en una parte más o menos alta, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque esto es lo que nos está pasando hoy. Esto es lo que nos está pasando hoy, en alguna medida, en cierta forma. Es decir, cuando hablamos de ética judicial electoral, hablamos de unos jueces superpoderosos que deban de contar con el perfil y todas las capacidades, habilidades para resguardar su independencia, su imparcialidad, su eficacia, ¿sí? A través de sus sentencias, y que pueda el pueblo estar tranquilo y confiado, la mayoría popular, de que lo van a hacer bien o no. Porque hay quien opina que no lo están haciendo bien. En América Latina, en México, hay opiniones pues que no son muy favorables a los partidos políticos, ya lo sabemos, a los congresos, ya lo sabemos, pero también al Poder Judicial, también al Poder Judicial. Entonces, antier, en estos días, en el Financiero, se lo recomiendo mucho. Ahí voy, Juan Ignacio, discúlpame tantito. En el Financiero se lo recomiendo mucho. Alejandro, es Alejandro Madrazo. Alejandro Madrazo publicó un artículo sobre 4 indicadores que miden la calidad de la democracia y que son pues el indicador o el método que usa The Economist, la revista El Economista, otro que usa Freedom House, ¿no? Otro que usa el propio Financiero, y en todos se menciona, de acuerdo con los indicadores que ellos usan, que el año pasado, en 2021, hemos sufrido, probablemente por la pandemia, probablemente, pero también por las cosas que estamos viendo, o sea, por la intervención del crimen organizado en algunas elecciones. Vean nada más el desastre de ayer otra vez en Michoacán, o lo que decía Juan Ignacio, el Estadio Corregidora, o sea, una contaminación del circuito propiamente electoral, ¿no? Y el proceso electoral y de lo judicial electoral, de factores que nosotros consideramos que vienen de fuera del sistema, que es el tema pues de la violencia, la criminalidad, la desigualdad, la violencia contra las mujeres, la discriminación contra los pueblos indígenas, afrodescendientes, y tratamos de blindar, como dijo la doctora Claudia Zavala la semana pasada, me gustó mucho, de blindar, ¿no?, el proceso electoral, y activamos las alarmas del proceso electoral, y se encienden todas las garantías para mantener, digamos, el proceso electoral aislado o, digamos, a salvo, o con la integridad suficiente para no ser avasallado, influido, contaminado, degradado por ese contexto, lo cual es muy difícil. Es muy difícil, pero ese es el sentido. Y la pregunta es si el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, acciones de inconstitucionalidad, el amparo que resolverá hoy contra ¿no?, en el caso de la familia Gertz, ¿no?, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están construidos, consolidados y tienen las condiciones para poder hacer ese trabajo, encender las garantías, ¿no?, el conjunto de las técnicas y las medidas jurídicas, institucionales y las prácticas, que en eso consiste la integridad, ¿sí?, las prácticas éticas judiciales para reforzar los principios de independencia e imparcialidad.
Perdón que me extendí por aquí, pero a ver, Juan Ignacio, por favor. Sí, no se preocupe. Lo que pasa es que ahorita que estaba referenciando la obra del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, lo que destaco yo de esa obra es que no se dedica solamente a que entendamos el derecho mexicano, sino con que podamos comprender que este derecho es un híbrido que retoma gran parte de lo que había en las culturas mesoamericanas para crear su propio derecho. Creo que eso es como lo importante de esa obra. Sí, es efectivamente cierto. O sea, el sentido de la obra del doctor Pérez de los Reyes es esa, es recuperar y decir, tenemos una huella, una tradición, un legado, ¿sí? De las instituciones tanto castellanas, españolas como indígenas, digamos, de los pueblos originarios, por lo que es muy recomendable, porque hace notar cómo el modelo de la colonización sí vino a destruir una civilización o varias culturas dentro de una civilización y claramente había instituciones muy importantes. Una de ellas, les digo, es muy poco estudiado. El poder judicial en el mundo azteca, por ejemplo. Entonces, que él describe muy bien. Entonces, tener en cuenta que esto que le pasó a Moctezuma, ¿sí? Que le dieron su pedrada, le hicieron un juicio de la ciudadanía violento, ¿no? No había juicio para la protección de los derechos electorales de la ciudadanía, ni había juicio de revisión constitucional. ¿Quién sabe qué clase de juicio o medio había para poder, porque seguramente lo había, para llamar al rey, pues a que se mantuviera dentro de la tradición, las costumbres y el derecho para defender al país, vamos a decir, a la nación, ¿no? O al imperio, al Estado. Pero lo que sí es que fue sometido a una revocación de mandato, estimado Carlos. Eso fue lo que le hicieron a Moctezuma. ¿De acuerdo, Lolja? O sea, visto con ojos historiadores, le aplicaron una revocación de mandato de facto a Moctezuma, por supuesto. ¿Por qué? Porque no hubo una operación. Él controlaba el poder judicial. Él controlaba el poder judicial. Controlaba el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando hay momentos de crisis en las sociedades, se requiere como nunca la independencia y la imparcialidad de los jueces. Es en lo que podemos confiar, ¿no? Ahora, hay una parte que es también muy importante de aclarar, ¿no? Que es, por ejemplo, miren ustedes, el Poder Judicial es un poder, no es un departamento, ni es tampoco una institución ajena al contexto político, ¿no? Es uno de los tres poderes, ¿no? Y si es uno de los tres poderes y el Estado tiene unidad y hay unos fines constitucionalmente establecidos que persiguen las sociedades política y jurídicamente organizadas, entonces el Poder Judicial tampoco puede ser ajeno a la orientación general del Estado. O sea, claro que es un papel muy delicado de control y de equilibrio, en donde puede ir, digamos, eh, respaldando, legitimando la orientación política general del Estado, o sea, que la marca el presidente de la República y el proceso legislativo, o sea, el ejecutivo y el legislativo en un sistema presidencial, ¿sí? Pero el papel del Poder Judicial también es el fijar los límites, ¿no? Y el hacer valer las salvaguardas y los límites que la Constitución le establece al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Creemos, de acuerdo con lo que hemos estudiado y lo que nos dice nuestro queridísimo colega, don Marco Antonio Pérez de los Reyes y otros más, pero él en particular,
que ese Poder Judicial no funcionó, el Tribunal Constitucional o Consejo Constitucional Azteca, ¿sí?, debidamente en ese momento de crisis. Fíjense ustedes, ¿sí? Y eso provocó una crisis mayor, una revocación del mandato violenta y de facto, sí, de Moctezuma, y el ascenso de Cuitláhuac. Cuitláhuac, que era el líder del ejército, se hizo cargo del Estado y, claro, en una posición muy polarizada en la sociedad de ese tiempo, de la sociedad azteca, pues se desató la guerra, porque aparte los españoles habían cometido actos brutales, ¿no? Entonces, hacer notar eso. Hoy, pues la historia nos sirve como maestra de ceremonias de la vida, ¿no? Entonces nos va diciendo, miren, así se hizo, así puede volver a pasar. La historia es como una maestra de ceremonias de la vida, ¿no? Entonces hoy otra vez, los pueblos están polarizados porque ha habido un proceso de concentración y reconcentración de la riqueza y los recursos en manos de minorías, ¿no? En donde en México, pues, hoy lo volví a leer, o sea, me parece que está en la prensa hoy o ayer, pero, hombre, 700 familias tienen lo del 90% de los mexicanos, o sea, vaya, es una cosa muy desigual, muy desigual. Entonces, esa polarización genera, claro, como dicen los analistas y los estudiosos, pues el ascenso de los líderes populistas, llamados populistas, que legítimamente también defienden, pues, las legítimas aspiraciones de una mayoría que queda fuera, excluida o limitada del acceso a los bienes y servicios, ya no digamos a una vida digna, mínimamente suficiente, sino a la supervivencia, ¿no? Entonces eso polariza y eso pone al Poder Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una posición muy comprometida, como lo estamos viendo, porque la lucha entre grupos, estratos y clases se vuelve más intensa. Y entonces, si lo vemos desde una perspectiva de sociología política, ¿sí?, si nos salimos por un momento del sistema jurídico y nos asomamos, ahí voy, nos asomamos desde la parte de la sociedad, las clases, el poder, la economía, veremos la pirámide política y el Estado de otra manera, ¿no? Veremos que hay una lucha claramente por la redistribución de los recursos y el mediador en este caso es el presidente, el Estado, el gobierno, poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial tiene que jugar este papel de garantía de control para fijar los límites y que se respeten, ¿no? Es una labor bien difícil. Y en materia electoral, pues por supuesto, ahí se refractan y se expresan en buena medida estas luchas, pugnas, conflictos, evidentemente. Muy bien, aquí me detengo y a ver, primero nos había pedido Carlos, Juan, y luego tú, por favor. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. Retomo la revocación de mandato de facto hacia Moctezuma. Sí, está bueno ese concepto. Sí, en ese escenario hipotético interesante de haber tenido autonomía, el equivalente a un tribunal constitucional de Moctezuma, probablemente hubiera sido una salida institucional en aquella crisis si hubiera tenido una independencia real que creara las condiciones de transición de Moctezuma y probablemente no hubiera recaído en Cuitláhuac o en Cuauhtémoc, sino en otro personaje que fuera capaz de darle una salida diferente. Pero al no haber tal independencia, doctor, y creo que esto es lo relevante, la independencia que debe tener el Poder Judicial, los tribunales constitucionales y en materia electoral también, al no darse esa independencia real, pues entonces el liderazgo legitimado, en este caso de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, pues generaron su propio mecanismo de respuesta, que en ese momento fue
o lo que relatan las crónicas, apedrear a Moctezuma y asumir el poder de facto. Pero insisto, si hubiera existido ese tribunal constitucional, su equivalente, independiente de Moctezuma, posiblemente otro gallo nos cantara en la historia de nuestro país. Es cuanto, gracias. Sí, es probable. Hay momentos así clave en la historia, y ahorita vamos a relatar dos de la historia electoral contemporánea de México, y de la historia moderna, en donde la decisión o las decisiones que se tomaron pudieron haber hecho la diferencia. A ver, Juan Ignacio. Sí, gracias. Yo quiero comentar dos cosas. La primera, trató antes de que se vaya la idea de Carlos, a mí me parece que no necesariamente podríamos haber tenido otros resultados con esto, porque también creo que lo que pasó es producto, al final de cuentas, que los aztecas sucumbieron víctimas de sus propias decisiones. O sea, ya había también un hartazgo de otros pueblos para con ellos y la obligación de los tributos y no respetar su propia independencia y su propia cultura y su propia autonomía. Entonces me parece que esta decisión, por lo que estamos viendo ahorita, es producto de estas consecuencias, ¿no? A lo mejor lo digo en mi cultura tlaxcalteca, obviamente, no puede ser que con ese sesgo. Muy bien. Digo, tienes que salir en defensa de la etnia, mi querido Juanito. Claro, porque además al final de cuentas es algo que nosotros como pueblo y como sociedad no tenemos problemas, estamos sabedores de que somos producto del mestizaje propiamente, ¿no? Y de nuestra cultura hispana y de nuestra cultura indígena propiamente, ¿no? Y sí había esa animadversión con el azteca propiamente, ¿no? El hecho de que no nos permitían, de que no permitían comerciar con la sal, de que tuviéramos que usar de que se tuviera que usar el sustituto del tequesquite para poder rectificar los sabores de las comidas. O sea, yo creo que obedece más a esas condiciones que a decisiones muy particulares o muy puntuales que pudieran haber cambiado el rumbo de la historia, que puede ser también que obedeciera eso, ¿no? Y la otra, ya creo que en este México moderno, me parece que el gran reto que tenemos, y lo digo yo que no, soy un crítico del garantismo de Ferrayol y hemos debatido en otros espacios sobre esto, que el reto que tenemos es que hagamos funcional a nuestro propio sistema interno de protección de derechos humanos con las garantías que tenemos. Me parece que tenemos muchos derechos, muchas garantías, pero poco eficaces esas garantías. Creo que sobre eso tendremos que trabajar. Son las dos cosas que yo comento al respecto. Correcto, muy bien, no, me parece muy bien. Sí, es difícil, ¿no? Es lo que se llama hipótesis contrafácticas, ¿no? Contrahistóricas. Pues, ¿cómo podemos saber qué hubiera pasado? Pues, quién sabe. Pero digamos, nos sirve como una imagen pedagógica, didáctica, para entender, digamos, cuál es el problema del Poder Judicial y de la ética judicial, en este caso en el ámbito electoral, ¿no? Porque pues sí tiene esta cuestión. Nosotros, por ejemplo, si vemos hoy la Constitución en la parte que corresponde al Poder Judicial, del capítulo cuarto, ¿no? Del título tercero o cuarto de la Constitución, que se refiere a la soberanía y los poderes, ¿no? Pues está el Poder Judicial. Entonces, es el título tercero de la Constitución, el capítulo 3, ¿no?, de la Constitución, que se refiere, repito, el capítulo cuarto al Poder Judicial. Y si lo leemos con detenimiento, pues ahí están hay pautas éticas, claramente, o sea, las costumbres y la creencia de las y los mexicanos está ahí reflejada. Sí, con un lenguaje ya muy institucionalizado, si ustedes quieren, muy técnico, pero pues se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Corte, en un tribunal electoral, tribunales colegiados unitarios y en juzgados de distrito. A ver, aquí yo les digo lo siguiente. Conforme a la reforma de 1994,
¿sí? En ese artículo, en ese primer párrafo decía que también se deposita, ¿sí?, en el Consejo de la Judicatura. Y en 1999, 2001, no recuerdo con precisión la fecha, el año, el entonces presidente de la Suprema Corte, Genaro David Góngora Pimentel, promovió con el presidente de la República, ¿sí?, una reforma para eliminar que el Poder Judicial también se depositara en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Eso, en términos constitucionales, que está cargado de politicidad y de moralidad política, ¿sí?, ¿consideran ustedes que fue una decisión correcta o no? Porque la teoría precisamente garantista, Juan Ignacio, sostiene que hay dos conceptos: la división de poderes y el equilibrio de poderes. La división de poderes es entre los poderes, pero Ferrajoli sostiene que hay que distinguir el equilibrio de los poderes hacia adentro de la institución. Y la pregunta es, ¿qué tenemos los mexicanos como unas costumbres políticas administrativas que lleva al presidente de la Corte a decir, oye, yo no puedo ser titular del Poder Judicial si no soy presidente a la vez del Consejo de la Judicatura? Porque no puede haber dos presidentes. Miren, en estados de la República, no sé, algunos de ustedes que están más cercanos, como Juan Ignacio, Lolja o Carlos, que tienen mucha experiencia en varios ámbitos, pero no, territoriales, Maday, ¿no?, Carla o Gabriela. Es decir, por ejemplo, en Oaxaca, ha habido un conflicto mayúsculo, como lo hubo en Nuevo León o en Jalisco, porque porque hay dos presidentes dentro del Tribunal Superior de Justicia: el presidente del tribunal y el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué razón? Porque el Consejo de la Judicatura maneja el presupuesto y la carrera judicial. Entonces, si el presidente del tribunal no es presidente del Consejo de la Judicatura, no puede disciplinar conductas, no puede, digamos, tomar decisiones en relación, por ejemplo, con los programas de inversión, de capacitación, de desarrollo institucional. ¿Es eso correcto? ¿Es correcto que el Poder Judicial no se deposite en el Consejo de la Judicatura? ¿Qué habrá pasado, ¿sí?, para que esta reforma hubiera tenido lugar apenas 4 o 5 años después de que en 1994 se había dicho que sí se depositaba el Poder Judicial en el Consejo de la Judicatura? A ver, Juan Ignacio, Carlos. Sí, yo pienso que no es correcto, o sea, porque estás mamando el poder del representante de este poder en ese sentido. No, le estás atando de manos. ¿Para qué quieres un presidente que no pueda actuar? Pero también creo que en México nos gusta mucho la concentración de poder y entre más tengamos es mejor. Y creo que eso es lo que nos cuesta aceptarlo en la discusión pública. O sea, no es deseable, pero tampoco veo que sea malo, ¿no? Decir, sí, o sea, hay que concentrar poder. Entonces, creo que lo correcto es que el Poder Judicial descanse en la judicatura, ¿no?, en ese sentido. Creo que eso es lo mejor para hacerlo más funcional, de acuerdo a la cultura que hay en México. Pero parece que esa cultura, Gabriela, ¿tú qué opinarías? O Lorja, que es una de las preguntas que yo tenía ahí guardada para soltarla y colocarla. O sea, parecería que una de las mores, o sea, de las costumbres más acendradas, no solo en México, sino también en Perú y también en Guatemala, o sea, en el mundo mesoamericano, vamos a decir, iberoamericano. Yo no sé si los españoles mantengan esta costumbre, ¿no?, y esta creencia, pero es como dice Juan Ignacio, a la hiperconcentración de poder. O sea, ¿qué hay en la cultura, en las prácticas, en cualquier oficina? Que si tú, como decimos, sueltas, te arrebatan. Es decir, no, te arrebatan.
A ver, Carlos, digo, porque este es uno, en el fondo, de los principales problemas que anida en la cultura social, vamos, hasta en la cultura familiar de las familias, ¿no? Y en la cultura política. Dice el presidente de la Corte, lo acaba de reiterar Juan Ignacio, ¿no? Y yo también, o sea, yo también pienso, o sea, si el presidente de la Corte no maneja el presupuesto, pues entonces, ¿cómo puede gobernar el Poder Judicial? ¿Qué significa gobernar el Poder Judicial? O sea, que hay que dar dádivas a los jueces, o el presidente del Poder Judicial requiere de la Corte o de un Tribunal Superior de Justicia, aquí y en cualquier otro lugar, necesita tener ese manejo de las plazas, la carrera judicial, ¿no? Para poder también recomendar asuntos y decir, si no lo resuelves en el sentido que te digo, entonces no te promuevo o te retiro los recursos. A ver, ¿no? A ver, Carlos y Gabriela. Gracias, doctor. Sí, me parece que el enfoque de 1994 apuntaba hacia un equilibrio al interior del Poder Judicial. Y me parece que todo ejercicio que busque y procure equilibrar al propio poder de que se trate, debe dar buenos resultados. Lo que hay que cuidar es que en ese equilibrio al interior no resulte ser una parte con más ventaja que la otra, porque choca con lo que acabas de señalar y también apunta Juan Ignacio, de esta hiperconcentración del poder, no solo del judicial, le pasa al ejecutivo, al propio legislativo, que aunque se ve mucho más disperso con tantos diputados y tantos senadores, tienen sus propias juntas de coordinación política, ¿no? Que es una especie como de ejecutivo dentro del poder legislativo, ¿no? O sea, Sí, sí. hay una tendencia en todos los poderes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no busquemos el equilibrio dentro de esos poderes. Y me parece que el Consejo de la Judicatura debe de funcionar como equilibrio. A lo mejor la parte de ejercicio presupuestal, a lo mejor debería tenerlo la Suprema Corte, y la parte, digamos, de control interno, de carrera administrativa, llevarlo el Consejo de la Judicatura, ver cómo hacerle, pero de que debe haber otros integrantes participando activamente en el equilibrio del ejercicio del Poder Judicial, me parece que sí, doctor. Y no irnos con esa falsa idea de como me van a competir, mejor le quito las facultades y atribuciones, lo arrincono, lo encapsulo y yo me quedo con todas las facultades, porque volvemos a la hiperconcentración y eso tarde o temprano da malos resultados, tanto poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo o futuros poderes constitucionales que se pudiesen instituir en nuestro país. Es cuanto, doctor, gracias. Sí, sí, cómo no, muy bien, muy bien. Tengamos en mente esto, ¿no? Sí, el día de la división de poderes entre poderes, pero el equilibrio hacia el interior de los poderes, porque miren nada más, por ese desequilibrio lo que se ha provocado, ¿eh? Ahí voy a consistente en que en la comisión permanente excluyeron, ¿sí?, al grupo plural de senadores y al partido, al Movimiento Ciudadano, de la integración de la comisión permanente. Y como no hay un recurso por la falta de ese equilibrio interno, porque esos equilibrios, dice, de acuerdo con el garantismo, esas son las técnicas. Las garantías son toda técnica normativa de equilibrio y de control del poder. Si no existe un recurso dentro del derecho parlamentario, ¿sí?, para que el movimiento ciudadano o quien sea, ¿no?, que fuera excluido de la integración de un órgano político, ¿no?, de gobierno, como es la comisión permanente, si no existe, pues lo buscas, porque es contrario a la ética constitucional normativizada, ¿no? El que no dispongas, o sea, de un recurso para poder controvertir esta exclusión, ¿no? Y entonces, claro, fueron a la sala superior.
los senadores de manera individual dijeron, oye, ¿sabes qué? Me están excluyendo. Y hay una violación del derecho de representación, del derecho a ser votado y de ejercer de manera efectiva el cargo, porque va a quedar impune, sin tutela judicial, sí, Lorja. Y la Sala Superior dijo, no, sí, hasta ahí llega el derecho de ser representado de manera efectiva, pues quienes votaron por los de Movimiento Ciudadano o los senadores plurales sin partido, vamos, que constituyen un pequeño grupo parlamentario, pues tienen que estar en la comisión permanente. Bueno, pues vean nada más la respuesta, porque hasta el PRI se sumó, ¿verdad? Con el PAN y con el Morena y todo, a reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para bloquear la posibilidad de que normas, digamos, electorales, es decir, dentro del derecho parlamentario, del sistema parlamentario, del sistema del Congreso, no puedan ser hechas valer, impugnadas esos derechos, porque en el fondo hay derechos, ¿no? Derechos político-electorales ante un tribunal electoral, lo cual afecta, desde luego, creo que afecta las creencias, con las costumbres convertidas en ley, ¿no? En constitución y en criterios jurisprudenciales. Hay un conflicto allí, pues. Ahora, vamos a suponer que estemos de acuerdo con la decisión de que no proceda el juicio, pero entonces el juicio electoral, ¿no? Para combatir esos actos hacia adentro del poder legislativo. Pero entonces debía haber un medio de impugnación dentro del Parlamento, de la ley orgánica o del reglamento interior. A ver, Gabriela, por favor, tus opiniones. Gracias. Y luego Juan también. Doctor, compañeros, bueno, sin desconocer esta búsqueda de equilibrio en la reforma de 94, yo más bien tiendo a pensar que fue dotar a la institución de más facultades, ¿no? Tal vez en esta concentración de cuestiones que pudieran dotarla de más eficacia en el actuar cotidiano. Ahora, sí creo que el manejo de los recursos presupuestales es importante para la consecución de objetivos, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí, recordemos que aunque sea el Poder Judicial, pues sigue un plan de trabajo propuesto por quien detente la presidencia. Yo más bien tendería a pensar en una separación de las atribuciones de control y vigilancia para dotarlas de cierta autonomía y tal como sucede en el Ejecutivo, en la Administración Central, bueno, pues sí, que haya instancias precisamente, que ya las hay y funcionan bien dentro del Poder Judicial, pero tal vez sí especificar esta cuestión de la autonomía y al interior también tanto de la Corte como del Consejo como del Tribunal Electoral, me parecería un rumbo que pudiera conciliar a ambos extremos. Muy bien. Sí, o sea, pero qué interesante que estemos acercando la lente analítica, ¿no? Para ver cómo están diseñadas lo que el garantismo llama las garantías estructurales del Poder Judicial, ¿no? Que están cargadas también, repito, de compromisos éticos, porque en eso creemos. Bueno, se supone que en eso creemos, ¿no? Entonces lo tiene que estar reflejado en la Constitución y en las leyes. A ver, Juan Ignacio, adelante. Gracias, Gaby. Es que tenía yo un comentario desde hace rato. Sí. Yo no creo en la separación de poderes. Digo, vamos, en la división de poderes, en el entendido de que se supone que constitucionalmente el poder reside en el pueblo, bueno, en el pueblo entendido como la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la división de poderes, me parece que entonces estamos hablando de la división de la sociedad propiamente y de dar lugar a discursos que lejos de generar unión,
generen polarización. Entonces, a mí la verdad me molesta un poco esa idea. Sí creo que se debe separar la función del poder público como tal. Creo que aquí el derecho, al ser separado de la ética, cumple con esa función legitimadora de esta situación. Entonces, es lo que podríamos considerar para ir entendiendo un poco estos problemas, ¿no? Creo yo que sí es cierto que tenemos una tendencia a la hiperconcentración de poder. No creo que la concentración de poder por sí misma sea mala, sino que lo malo, en lo que le podemos calificar, es el objetivo con el que tú concentres poder. Correcto. Y eso es a lo que tenemos que regular, que los objetivos no se desvíen, ¿no? Que eso Correcto. Bien, invito a leer el capítulo 4 del título 3 de la Constitución con estos ojos, con esos lentes. En cada párrafo hay garantías y compromisos éticos. Porque, por ejemplo, dice, y además, digamos, una repartición, distribución de funciones, que también tienen una carga ética, política, digamos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materia, entre las que incluirá la radiodifusión, telecomunicaciones, competencia económica de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito. O sea, qué poder del Consejo de la Judicatura, ¿no? De hacer esta distribución, de determinar cómo está organizado el Poder Judicial. Por ejemplo, hacia adentro de cómo está organizada la Suprema Corte en plenos, en el pleno y las dos salas, también es un factor de equilibrio interno de poderes, porque no todo lo puede hacer el presidente ni lo debe hacer. Tiene que estar hablando constantemente y conversando con sus pares. Es un órgano colegiado muy importante el pleno, ¿no? Por ejemplo, uno de los párrafos de ese artículo que estoy viendo, el artículo 94, vean la garantía que tienen para la independencia, ¿no? Y la estabilidad ¿no? De los ministros, la garantía de la remuneración que perciban por sus servicios los ministros, magistrados, jueces, consejeros, magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Esa es una garantía. Ahora, la otra definición es en qué medida, quién define el nivel de los salarios. El propio poder, ¿no? O el Congreso, ¿no? Es decir, porque vean lo que pasó con la ley de salarios máximos, pues se ha pretendido que nadie gane más que el presidente. ¿Es ético? ¿Judicialmente ético ganar más que el presidente? ¿O hay un límite en dónde está? ¿No? Porque pues sabemos que el artículo, si no recuerdo mal, 127, creo que es de la Constitución, que pues son unos artículos medio olvidados, ¿no? Pero ese artículo dice desde hace tiempo que hay por lo menos criterios para considerar, ¿no?, cuánto debe ganar un funcionario. O sea, los servidores públicos de la Federación, entidades federativas, municipios, Ciudad de México, ¿sí?, y sus administraciones, etcétera, etcétera, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, ¿sí?, por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ojo, porque López Obrador ha dicho una y otra vez, ¿qué más responsabilidad que la de presidente de la República en un sistema presidencial? ¿No? Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos bajo las siguientes bases. Y ahí vienen, hay 1, 2, 3, muchas bases, ¿sí? Hay, bueno, 6, ¿sí? Se considerará remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie.
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, comisiones, compensaciones, etc. Y gastos sujetos a comprobación. Es parte de la remuneración. Entonces ellos nos dicen, sí, presidente, tú ganas 140,000 pesos, pero no gastas nada, porque todo está cubierto pues por la propia estructura de las prestaciones y los del cargo, ¿no? Sí, dice la fracción 2, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de una función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Pero en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo cual sería como que... Un comentario rápido. A ver. Acaba de decir la clave, dice que no se podrá tener mayor remuneración establecida para el presidente de la República. El presidente de la República y no por el presidente de la República. O sea, hay una distinción. Eso está muy bien. A ver, es genial, ¿eh? Juan, eso muy bien. Sí, o sea, sí, correcto, o sea, bueno, pero tiene que estar en la ley de presupuesto, ¿no? Sí, pero claro. Fíjense cómo nos enredamos con el diseño de las leyes, la Constitución, ¿no? ¿Sí? Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos. Que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico, ojo, calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República, dentro del Poder Ejecutivo, porque ahí esta fracción se refiere a sus subordinados. ¿Sí? No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de los ingresos, tanto en efectivo como en especie. ¿Sí? Y se emitirán las leyes y demás para hacer efectivo pues estas disposiciones, ¿no? Entonces, pues vean ustedes, es decir, sí cabe la posibilidad de que personas distintas al presidente dentro del Estado ganen más que el presidente cuando en un sistema presidencial la responsabilidad del presidente es la mayor. Parece que sí, dependiendo de varios criterios de interpretación. Uno, del carácter técnico de la función. Dos, el grado de exposición, por ejemplo, en materia de seguridad pública, por ejemplo, ¿no? O algunos expertos que tengan unos conocimientos técnicos ahora sí que muy especializados, ¿no? Muy expertos, pero sigue estando ahí la pregunta, difícil de responder. Sí, difícil. Pues bueno, tanto que ha provocado una acción o varias de inconstitucionalidad que todavía está por resolverse en el fondo, en el fondo está por resolverse. Porque los órganos constitucionales autónomos que tienen una de las garantías es la de definir su presupuesto y sus remuneraciones, ¿no? Pues también pueden incurrir en desproporciones. Los propios ayuntamientos municipales, se ha sabido de algunos muy poderosos, ya sea en Nuevo León o en el Estado de México, que tienen muchos recursos, que recaudan bastantes impuestos y cuyos regidores o presidente municipal, hombre, ganan 2 veces más que el presidente de la República. Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí dejo eso porque es un tema de la ética judicial, o sea, sin duda, pues, tanto que ha estado en el debate. Bueno, ahora pasemos a otra, porque el tiempo nos va, ¿no? Que es, a ver, se está rediseñando el código de ética.
¿Ustedes creen que un magistrado o un juez electoral federal o local deba tener amigos en Facebook o debe reservarse y limitarse el derecho a la amistad en Facebook? Sí, ¿no? ¿O de qué depende? Es decir, ¿un magistrado puede ser amigo de un candidato a una gubernatura en Facebook? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el límite? Porque eso es lo que hay que poner en el código de ética, ¿no? O sea, sí, o sea, no, o cuáles son los límites, o no hay límites, o que tenga dos perfiles, el perfil de magistrado y el perfil de civil, porque también el magistrado puede decir, yo tengo derechos, yo tengo derechos. A ver, Juan Ignacio. Yo creo que sí se puede, pero no es lo deseable. No. O sea, éticamente no, y jurídicamente no le verías problema, pero éticamente tú crees que debe haber un autocontrol, decir, oye, Sí, claro. ¿sabes qué? Sí, porque además, al final de cuentas, en algún momento puede ser que, que los intereses contrapongan. Puede ser eso. Digo, ok, o sea, yo soy magistrado, tengo un amigo de la infancia, a lo mejor fuimos al mismo colegio, crecimos juntos, yo tomé esta carrera y él tomó la carrera de la política, y en algún punto puede ser que las dos carreras puedan comprometer los intereses nacionales, en el sentido que, yo quiero ser presidente de la República, yo quiero ser gobernador, y tú puedes pronunciarte sobre eso, y entonces la amistad sí puede sesgar la decisión del jurista, del magistrado, de la magistrada, y creo que eso no es lo deseable. Hemos tenido casos en México donde se han ventilado en la prensa que personajes han regalado cosas a otros personajes con poder de decisión sobre las aspiraciones de estos personajes. Y pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro, pero no debería ser así. Entonces creo que se puede, porque no, vamos, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero no es lo deseable. Muy bien. Ahora, a ver, Carlos bueno, Gabriel y luego Carlos, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Adelante, Gabriela, después sigo yo. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que también habría que hacer una distinción sobre los objetos de cada red social. Me parece que hay una pequeña diferencia entre tener una amistad en Facebook a tener un seguidor en Twitter o un mismo seguidor en Facebook, ¿no? Son como que categorías distintas. Tal vez en un extremo sí fuera necesario, por ejemplo, restringir o delimitar cómo pudieran operar las relaciones cuando puede existir algún conflicto de interés, cuestión que no me parece imposible, ¿no? Yo considero que actualmente el debate público de la sociedad, entendiendo que está siendo escuchada de una manera muy importante en las redes sociales, conduce a que necesariamente los servidores públicos, especialmente los que sean titulares de algunas dependencias, pues sí manejen una cuenta de la dependencia y tengan ese diálogo activo con la sociedad, porque se está dando, se está visibilizando y no podemos ser ajenos a ellos, ¿no? Muchas de las cuestiones que se resuelven también al interior de las propias instituciones derivan de reclamos que vienen de las redes sociales. Entonces, creo que es una cuestión de información, de capacitación. Pienso que estos perfiles necesariamente tienen que profesionalizarse para saberlos manejar, para saber tener esa conversación con los actores públicos. Y tal vez sí coincido con el compañero en el caso de situaciones donde se involucre tal vez algún conflicto de interés. Bueno, pues sí, ser más puntuales, ser más específicos, poner ciertos límites, pero desde luego no creo que los servidores públicos o las instituciones o los organismos deban de ser ajenos a esta arena pública que está sucediendo en varios, pues no solo en Facebook, en Twitter, digamos en los ambientes virtuales, ¿no? Porque también hay un movimiento
de profesionalizante nuevamente, intelectual, que está surgiendo dentro de de esta virtualidad y hay que poner los ojos ahí, con información, con reglas y con orientación. Correcto. Muy bien, Gabriel, muy bien. A ver, Carlos, por favor. Gracias, doctor Gabriela. Efectivamente, el debate se está dando y una de las respuestas que hemos visto en este debate público es que el funcionario o la funcionaria tenga un perfil público como tal, de una dependencia, de un organismo, y si es su decisión, tener un perfil privado, personal, en donde en cada perfil son temas distintos los que se abordan. En el perfil público, en su calidad de funcionario o de funcionaria, pues atiende a la necesidad de respuesta a preguntas que le hagan los ciudadanos y las ciudadanas en general. Y por el otro lado, si yo quiero tener amigos, seguidores en Instagram, en Facebook, pues los puedo tener, ¿no? No podríamos restringir el derecho de la amistad, ¿no? A decir, pues ahora como eres funcionario público no puedes tener amigos o comunicarte con ellos, ¿no? Pero en la esfera de la amistad es distinta a la esfera de el funcionario o la funcionaria pública. Que a veces la frontera es difícil para delimitar, por supuesto que sí, y por eso está el debate público abierto, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo establecer una frontera del comentario que haga en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde diga, no, este tema solo se constriñe a la amistad y este otro tema se constriñe al funcionario público? Pues me dirán, bueno, funcionario público, si eres juez o jueza, pues te vas a conducir sobre esos temas, no sobre si vas a tener una reunión social el fin de semana, ¿no? Entonces, ese debate y ese dilema lo estamos viviendo. ¿Entra en juego la ética? Por supuesto que sí, porque hay una parte de la ética donde no está codificada. Tú lo mencionabas ahorita, doctor, la deontología, digamos, esa ética profesional en los códigos, en donde hay una serie de reglas, de lineamientos que reflejan valores, que yo debo observarlos. Pero esa otra ética, la personal, la que incorporo en mi perfil privado de Facebook o de Twitter, pues esa yo me autorregulo. Y yo debo tener, como decía Gabriela, la sensibilidad suficiente que me da la experiencia, el conocimiento y las relaciones para saber hasta dónde yo puedo tratar en la arena pública ciertos temas y cuáles son de la esfera privada, pero de la esfera privada no en redes sociales, sino la esfera privada del trato personal. Entonces tenemos que la esfera privada a su vez se subdivide, ¿no? Lo que puedo hacer público a mis amistades y lo que me reservo para mi yo interior, como dirían los psicólogos. Es cuanto, gracias. Sí, Carlos, miren, Lorja ha puesto un comentario que ya lo leyeron, ¿no? Dice, no, pues sí puede tener amigos, lo que no puede es cruzar la frontera de, por ejemplo, estar expresando apoyos, likes, opiniones, un comentario, ¿no? O sea, esta división de esferas, ¿no? O distinción de esferas de la comunicación, eso parecería ser la solución. Pues eso ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El año pasado se dijo que es un asunto que ya se ha cuestionado y que sí pueden tener amigos, desde luego, los jueces, pero no deben de cruzar esa frontera, ¿verdad? Y mientras no llegue un asunto a su escritorio, si el amigo se convierte en justiciable del juez, entonces tiene que establecer claramente la demarcación, la delimitación. Ahí van los europeos con esta relación. Porque, pues, tampoco podemos ser tan ingenuos o inocentes de pensar, como bien se dijo hace un momento, muy bien lo dijo Juan Ignacio,
Bueno, ya vieron la película, se las he recomendado en varios momentos, que se llama Historia de un crimen. Historia de un crimen. Y también hay otra que se llama, bueno, ¿cuál es el título? Antes de la guerra. Algo así se llama, Antes de la guerra. Son dos egresados de una misma universidad, de una misma escuela, compañeros de la generación, amigos de copas, amigos de amigas, amigos, ¿no? Un grupo que con el tiempo uno se vuelve funcionario de un ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y el otro de Inglaterra, imagínense, previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, tienen que hacer actos que en la frontera de lo ético permisible, ¿no? Para tratar de evitar el conflicto y lograr que se pongan de acuerdo sus jefes. Hitler, ¿no?, de un lado y Churchill del otro, o sea, ¿no? Es una cosa muy, ¿no? Entonces, estos aspectos que llegan a rozar ahí en esas fronteras es, digamos, parte del tema de la ética judicial electoral. Yo quisiera seguir diciendo que el artículo 100 de la Constitución establece incluso los principios de honestidad, excelencia, profesionalismo, que deben guiar la conducta de la judicatura federal. Están para en materia de códigos de ética, los principios de Bangalore. Los principios de Bangalore, que también son muy, muy conocidos, que se llevaron 10 años, los principios de Bangalore. 10 años de discusiones, ¿verdad?, hasta que los concretaron. Desde finales del siglo XX hasta el año 2001, y después lo siguieron evolucionando, requieren una revisión. Los principios de Bangalore: independencia, imparcialidad, transparencia, ¿no?, profesionalismo, discreción, la discreción del juez, ese otro valor de que no puede andar diciendo lo que va a resolver y todo este tipo de cosas. Entonces, vaya, es como el médico, ¿no? Este código de las profesiones. Ahora vean, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación hay varias conductas que generan responsabilidad y que son todas éticas. Dice: realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones, cualquier otro acto que genere o implique subordinación respecto de alguna persona del mismo o de otro poder. ¿Qué tal? ¿No? Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos. Vamos a suponer que un magistrado de una sala regional le diga al de otra sala regional: oye, ahí te encargo, fíjate que me vino a ver un amigo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores. Tiene tirado el juzgado, está rezagado con sus asuntos, ¿verdad? Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente le corresponden, ¿no? O sea, intervenir para estorbar, digamos, bloquear, ¿no?, el trámite de un asunto, de una parte, ¿no?, o de las dos, sería peor. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentran impedidos. Pues ya sabemos las reglas para el tema de los conflictos de interés, ¿no? Si tú estuviste de abogado, por ejemplo, defensor de una empresa y después te vuelves ministro, magistrado, pues tienes que excusarte del conocimiento del caso, ¿no? Yo me acuerdo, ex jefe y hoy amigo, le están celebrando hoy, por cierto. Ahorita en la Facultad de Derecho se está presentando un libro muy importante que, digamos, le hace un reconocimiento al expresidente del tribunal, a José Fernando Gesto Martínez Moncayo, ¿sí? Les recomiendo este libro, se llama Democracia Electoral, un libro lleno de ensayos para, digamos, honrar, reconocerle su trayectoria a don Fernando Gesto.
uno de los primeros casos como presidente en el año 2000, ¿no? Fue el caso, precisamente el caso Tabasco, donde él se tuvo que excusar de votar, porque él emitió una opinión en una entrevista banquetera que le hicieron. ¿Sí? Entonces, ojo, porque pues si hay ahí una serie de, ¿no? Porque él dijo una opinión y se la hicieron valer, los partidos dijeron, oye, tú no puedes votar porque tú ya expresaste una opinión previa. Fue muy desafortunada, lo tomaron como descuidado, él estaba en otra cosa, o sea, fue un momento así como de distracción. Y se tuvo que excusar de votar ese caso, ¿no? Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones que infrinjan las disposiciones generales correspondientes, ¿verdad? No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismos propios de la función. Emitir una opinión pública que implique prejuzgar un asunto de su conocimiento, que eso fue lo que pasó. ¿Sí? Por eso los magistrados, las magistradas dicen, no me puedo pronunciar. Es un asunto que muy probablemente pueda llegar a mi escritorio, a mi conocimiento. Entonces, está también la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hay todo un catálogo. Utilizar recursos asignados y las facultades que hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, ¿sí? Cargo, comisión, exclusivamente para los fines. Oye, no, me llevo un rato el coche por ahí, ¿no? En la institución. Vamos a la playa el domingo. No, o sea, no. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas. Coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública. Custodiar y cuidar la documentación. Observar buena conducta en su empleo. Respeto, diligencia, imparcialidad, rectitud, ¿sí? Con las personas con las que tenga relación con motivo del desempeño del cargo. Sí. En no tramitar, no intervenir en el trámite, atención o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. ¿No? Ahí le hablan al fiscal, ¿no? Entonces, a ver qué resuelve la Corte al rato. Incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes, pues sí. Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir dinero, bienes muebles, inmuebles, etcétera. No, bueno, nos podemos pasar la mañana, ¿no? Pero tengámoslo presente, pues, ¿no? Porque el ser servidor público, la ética judicial electoral, digamos, está recubierta por un estatus y una serie de limitaciones que son las técnicas de garantía a las que se refiere Ferrajoli y el garantismo jurídico en general, para poder controlar el poder. Porque el poder del servidor público, una vez que asume una oficina, pues aumenta. La persona ciudadana que se convierte en servidor público tiene a su disposición recursos, desde una computadora hasta un escritorio, recursos financieros, ¿no? Si es que los maneja o si no, pero tiene influencia. Entonces, es un régimen jurídico especial. ¿De acuerdo? Entonces, tengámoslo presente. Ese es el mensaje que yo quería transmitir hoy, pues conversando más que dictando, ¿no?, una clase, sino tratando de que podamos a sensibilizar, aumentar nuestra conciencia, comprensión de que ser servidor público y ser servidor público en el ámbito del poder judicial en sentido amplio, no nomás el tribunal, sino de justicia administrativa, civil, o sea, un juzgado, ¿no?, ámbito municipal, un juez cívico, ¿no? O sea, está revestido de un marco jurídico, hay una investidura, digamos, que hay que cuidar. Ese es el sentido. Y que, pues, las diferentes esferas, vean, con la tecnología, además, se amplía y se intensifica y hace más complejas estas esferas de acción que ya decía Michael Balzer, o Balzer, ¿no?, con Z, Michael Balzer. Yo recuerdo este libro.
Michael Balzer, ¿no? Las esferas de acción social. Nosotros participamos en muchas esferas, la familia, el trabajo, ¿no? La escuela, el sindicato, o sea, hay muchas esferas. Y cada una de esas esferas de acción distribuye derechos y obligaciones, responsabilidades y sanciones, ¿no? Entonces, el cruce de esas son una fuente de riesgos para la ética profesional, en este caso judicial, electoral. Bueno, ya la otra para terminar en un minuto es si sí o si no, porque sí está en el reglamento interno del tribunal, se deben con acuerdo previo de la sala, del pleno, dar a conocer los proyectos de sentencia, como se dio a conocer, magistrado de la Mata dio a conocer la semana pasada el proyecto de sentencia para que se aplique, ¿no? el modelo de comunicación política y se limite la promoción de la propaganda gubernamental, ¿no? En el procedimiento de revocación. Ese es otro tema, ¿no? Pero claro, tiene una base legal. El reglamento interno dice, si el pleno de la sala lo acuerda, entonces, y hay justificación por la trascendencia del caso, que ha despertado todo un debate público y demás, entonces se pueden enriquecer los argumentos del proyecto y enriquecer la discusión de los propios magistrados si se da a conocer el proyecto de sentencia antes de que se someta a la sesión pública. Sí. Muy bien, ahí terminamos. Espero que haya sido pues de su interés como siempre y de que nos llevemos algo, ¿no? De esta sesión. Yo me he llevado mucho. Gracias por sus opiniones muy interesantes y mantengamos pues que ahí en ese título tercero, capítulo cuarto del Poder Judicial de la Federación está lleno de compromisos éticos, ¿no? Para la función judicial, incluida la función judicial electoral. Y de ahí deriva a los códigos de ética, los principios de Bangalore, otros soft law, o sea, son compromisos ámbito internacional y ámbito nacional que conviene tener presentes. Pues bien, muchas gracias y que tengan muy buen día y muy buen inicio de semana. ¿Sí? Hasta pronto. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Gracias a todos. Saludos Muchas a gracias. todos. Nos vemos en otro diplomado. Hoy Nos concluye vemos. el diplomado. Un abrazo. Cuídense. Ya, esta es la última. Sí, No, es pues la última les sesión. mando un abrazo muy fuerte a nombre de mis compañeros, compañeras, de la directora, ¿verdad? Y también de los tres jefes de unidad, ¿no? De Alfonso Herrera, de Alejandro Camacho y también del magistrado doctor Juan Carlos Silva Daya, jefe de la unidad de investigación. Cuídense mucho y qué bueno que sigan con nosotros en los diplomados de la Escuela Judicial. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Adiós.